Vamos al libro del Éxodo, el primer capítulo. La lectura detenida de este capítulo nos muestra ideas muy interesantes. Todo fluía en paz. Faraón tenía intereses particulares. Entonces elabora un discurso, una historia, un storytelling, diríamos ahora, y la difunde. La historia mezcla realidades con ficción, sospechas, temores, mentiras, y produce el efecto que él quería en sus oyentes, el pueblo. Es un discurso político efectivo que lleva a justificar sin oposición el genocidio consecuente, en este caso del pueblo hebreo, en sus integrantes, en sus miembros más débiles, los niños. Es más o menos la misma estrategia que utilizan los políticos actuales, sin prácticamente oposición. En el segundo capítulo, toda la historia popular de Moisés que conocemos se encuentra contenida aquí. Así leída, no nos da los mismos detalles que conocemos. Y se ve muy diferente lo que conocemos de lo que leemos. Saltemos al capítulo 7. Voy a destacar solo algunos capítulos y algunas partes, aunque la idea es leer con ustedes, pero voy a destacar algunos capítulos y algunas partes esenciales en cada libro. En el capítulo 7, el autor entiende que la voluntad o el deseo del hombre está dictada por el deseo o la voluntad de Dios, y que a Dios no se le escapa detalle del acontecer humano. Por tanto, si Faraón se endurece en su corazón, esto tendrá que ver con la voluntad de Dios, que Dios así lo quiere de alguna manera. Y por alguna razón de su providencia, los acontecimientos que ocurren tienen que ver con Dios. Aunque sea contradictorio en la redacción del escritor. Veamos capítulo 7, versículo 3 o versículo 14. En el capítulo 9, interesante, la plaga 6 parece contradictoria con la plaga 5, en donde se supone que muere todo el ganado, a menos que entre plaga y plaga hayan pasado varios años, como probablemente fue. Yo les invito a leer estos libros, yo les invito a leer detenidamente los libros, porque en estos comentarios vamos a ir probablemente derribando algunas lecturas que se nos han pasado por alto. Capítulo 11, versículo 8. Voy a tratar de encontrarlo. Estoy ocupando la Biblia de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 8 del Éxodo. Dice así: Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán delante de mí, diciendo: Sal tú y todo el pueblo que te sigue. Y entonces saldré. Y ardiendo en cólera, salió de la presencia de Faraón. Sal tú y todo el pueblo que te sigue, y entonces saldré.
A ver, es interesante porque retrocedamos al versículo 4, miren, capítulo 11, versículo 4. Moisés dijo, así dice Yahvé, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. ¿Quién era Moisés? Moisés creía en el poder de sus palabras y lanza esta maldición, digamos, con verdadera ira. Capítulo 19, versículos 1 al 8. Estamos leyendo la Biblia. Cada vez que... Veamos, los versículos 3 y 8 del capítulo 19 tienen algo especial. O no había aún la noción filosófica o espiritual de la omnipresencia de Dios, de modo que el escritor habla de llevar, subir hacia Dios, como que Dios estuviese situado en un lugar específico. O efectivamente Yahvé es un alguien que está en un lugar específico. Y el autor es veraz y claro. Por eso Yahvé lo llamó desde el monte. Y Moisés se dirige hacia allá para hablar con él. Yahvé lo llamó desde el monte. ¿No podía haber ido Moisés a un lugar solitario para hablar con Yahvé? Hay demasiadas metáforas y el monte representa nomás, como dicen muchos, un lugar de significación porque expresa la altura. Yahvé lo llamó desde el monte y Moisés va para allá a hablar con él. En el mismo capítulo 19, el versículo 12 y siguientes. El que toque el monte quedará contaminado de algo que también podría dañar a los demás. De modo que la única solución es que muera lejos. La misma idea está en el versículo 21. De modo que no se trata de un castigo, sino de la consecuencia mortal producto de algún tipo de contaminación. Veamos si lo encontramos. Capítulo 19, versículo 12. Guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte sufrirá, morirá. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o asaeteado, sea hombre o bestia. No quedará con vida. ¿Qué tenía el monte que todo aquel que lo tocara moriría? Habría que lapidarlo, había que asaetearlo, ¿no? Tirarle lanzas, flechas. ¿Qué clase de contaminación había en el monte? ¿O era solo una amenaza para que no se acercaran al monte? Para que ni siquiera lo tocaran. Capítulo 34. Me causa mucha extrañeza y asombro algunos términos que el escritor usa para referirse a su contacto con Yahvé. Sé que los expertos dirán que son alegorías o vocabulario simbólico que expresan otra idea.
pero son demasiado específicos. Sube donde mí al monte. Entonces Moisés subió con Aarón y vieron al Dios de Israel. Primero, Yahvé lo llama, sube hasta mí al monte. Y luego aclara, subió Moisés con Aarón y vieron al Dios de Israel. Otro, llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. De en medio de la nube. De en medio de la nube. Y más todavía. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Versículo 24. 18. A ver, vamos a aclararlo. Vamos a aclararlo. Veamos si capítulo 24, 18. Vamos a aclararlo. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Entró dentro de la nube y subió al monte. Qué interesante. Entró en la nube y subió. Es el capítulo 24, versículos 16, 17 y 18. Léalos. El Éxodo, siendo como es un libro que habla de la liberación del pueblo de Israel, suscitada por Moisés, bajo la orden y el nombre de Yahvé, muy justificadamente, para comenzar los planes de Yahvé con el pueblo de Israel y llegar a hacer de ellos una gran nación, como había prometido. Siendo el Éxodo un libro de liberación, contiene estos pequeños versículos, estos pequeños detalles que son sumamente interesantes, y que yo les invito a leer. No hay aquí una interpretación acabada, teológica, con una hermenéutica profunda, no, es lo que uno puede leer en estos libros. Hay una cantidad impresionante de objeciones a lo que yo estoy diciendo, o a lo que yo voy a estar diciendo en los capítulos o en la lectura de estos libros de la Biblia. Va a haber una cantidad impresionante de objeciones. Pero lo que uno está leyendo, nadie lo puede negar, y uno está leyendo eso, por lo menos en la Biblia de Jerusalén. Nos vemos en el próximo capítulo. Y dejen sus comentarios, que son muy interesantes de leer. Denle like, compártanlo, discútanlo ustedes en su casa, entre sus amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.